Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de programación curricular. Vamos a tener una palabra de oración que nos inspire y nos anime a poder tener un espacio fructífero. Oremos. Señor Todopoderoso, estamos en tus manos, mi Dios, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu infinita bondad. Y en ese reconocimiento, Señor, nos ponemos delante de ti y nos ponemos en tus manos, Padre, para que seas tú guiándonos y ayudándonos a que este tiempo sea muy bueno, Señor. No solo para nosotros, sino para nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, que necesitan aprender tantas cosas y sobre todo de ti. Bendice este tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos maestros, muy bien, listos para comenzar esta cuarta sesión relacionada ahora al trabajo de las unidades didácticas. Y no quisiera comenzar sin hacer un brevísimo recuento de lo que dialogáramos hace unas semanas atrás en nuestra primera sesión, cuando les decía y cuando hacía énfasis respecto a cuál es el sentido de la planificación. Vamos llegando a la unidad didáctica y en nuestra siguiente sesión, que además será la última, vamos a hablar de sesiones de aprendizaje. Y es cuando entramos en este terreno de trabajo específico donde tenemos que tener cuidado de no perder el norte, de no dejar de lado lo que resulta relevante. Más allá de la forma, lo que nos interesa asegurar es el fondo. Y el fondo en este caso es el aprendizaje de nuestros niños. Entonces, hoy vamos a revisar el formato de la unidad de aprendizaje que efectivamente corresponde a la forma, el cómo nosotros vamos a ir completando la información que vamos a poner en acción en las clases. Y mis énfasis van a estar relacionados, si bien indicando la forma, en el fondo. ¿Qué es lo que usted como director o como coordinador tiene que asegurar para poder garantizar aprendizaje, que es lo que realmente resulta necesario para nuestros estudiantes, para nuestros profesores y por ende también para la institución? Entonces, no tenemos un PowerPoint porque, como vamos a ver, los cuadros son bastante amplios y no he querido perjudicar la visibilidad de los mismos en la medida que tenemos que tener mirada completa, mirada amplia de estos. Así que voy a mostrarles algunos documentos, entre ellos la unidad didáctica, unidad de aprendizaje, para que a partir de allí podamos tener estas recomendaciones que les pido por favor tomen nota. Yo voy a hacer énfasis cuando se trate de esto, ¿sí? Lo primero que tenemos a la vista es el programa curricular del modelo adventista. Este programa curricular entra en acción, según tengo información, a partir del año 2020. Entiendo que ha tenido ajustes, algunas modificaciones respecto al trabajo que se está haciendo este año. Y estos ajustes no nos tienen que asustar, no nos tienen que preocupar, porque estoy segura de que la estructura, la columna que sostiene cualquier programa curricular hecho con seriedad en nuestro país va a tener consistencia. Esta idea de que todo cambie, que cuando me estoy acostumbrando ya cambió otra vez, muchas veces es más mito que realidad. Efectivamente hay cambios, pero los cambios son más de forma. En el fondo, las áreas, las competencias, las capacidades siguen siendo los mismos, incluso los mismos que hace 15 años. ¿Han cambiado las formas? Sí, y nosotros necesitamos adaptarnos a los cambios. Así que
Este es el programa curricular al que hago mención. Tenemos a la vista el documento en el área de comunicación, sexto grado de primaria, y solamente lo tenemos a la vista para poderles mostrar algunos detalles importantes. En el caso del área de comunicación, por ejemplo, y todas las áreas tienen exactamente la misma estructura, aparece el programa ordenado por competencias. Esto conversa con lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Me interesa desarrollar competencias. Después de las competencias vemos la lista de capacidades que están en una relación continua y que no aparecen en los cuadros abajo. No es que hay un aprendizaje esencial por cada capacidad, no está de esa forma. Sin embargo, esto tiene un porqué. En el currículo nacional pasa lo mismo y el sentido es que a nosotros lo que nos interesa es trabajar todos los desempeños, que en este caso le llamamos aprendizajes esenciales, porque al movilizar los aprendizajes esenciales estamos atendiendo las capacidades, ¿correcto? Están las capacidades, son exactamente las mismas que el currículo nacional plantea. Luego, el modelo adventista nos plantea una pregunta esencial que realmente es esencial, así que va a ser muy bueno que con los docentes puedan revisarlas, puedan discutirlas, porque esto le va a dar un enfoque y un sentido al trabajo del área y de la competencia. Hay una idea clave que conversa con la pregunta esencial y si avanzamos un poco más abajo, si me ayudan desde el control, vamos a ver un cuadro en la parte posterior, en la parte inferior, que nos habla de un contenido, un aprendizaje esencial y una aplicación. A ver, el contenido tiene que ver con el saber mental, ¿no? El conocimiento teórico, el conceptual. El aprendizaje esencial está relacionado con el hacer, pero este hacer, que tiene que ver con el procedimiento, con la ejecución, no puede hacerse sin contar con el contenido. Por lo tanto, cada vez que yo miro el aprendizaje esencial, estoy o tengo que involucrar el contenido, si no, el aprendizaje no va a tener mucho sentido. Yo analizo, pero ¿analizo qué? Tengo que analizar un determinado tipo de texto, ¿correcto? Yo escribo, pero ¿escribo qué? Escribo determinado tipo de texto. Yo aplico reglas, pero ¿qué reglas? Las ortográficas. Y así en todas las áreas. Yo explico y fundamento científicamente qué tiene que haber un contenido y es lo que aparece en la columna del lado izquierdo. Y hacia el lado derecho tenemos una aplicación que tiene que ver con el ser y está muy relacionado con aspectos valorativos, con aspectos actitudinales, el ser. No es que los vamos a dejar de lado, porque ahora yo voy a concentrarme en el trabajo, tanto saber como hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el ser viene a ser de alguna manera transversal. Yo como profesor necesito mirar esta tercera columna que está en color verde para nuestra vista y claro que lo tengo que trabajar de manera permanente en las diversas sesiones, tengo que hacer énfasis en función a los énfasis que me están indicando, pero no necesariamente tengo que forzar a que si este ser tiene que ver, por ejemplo, con tener paciencia, se me ocurre, yo tengo que introducir el concepto de paciencia y un texto relacionado a la paciencia. No, vamos a atender este trabajo del desarrollo del ser como requiere hacerse, de manera permanente, constante, todo el tiempo, y a eso le llamamos transversalidad. Es decir, yo no necesito hacer un tema para trabajar este aspecto. Yo este aspecto lo trabajo siempre independientemente de los temas que estoy abordando en el día a día, ¿correcto? Y de verdad me siento muy feliz y muy motivada porque he tenido oportunidad de revisar esta columna de aplicación y es todo un desafío de formación que de ninguna manera lo dejamos de lado. Bien, habiendo hecho esta aclaración, tenemos dentro del contenido una lista de contenidos que corresponden y cuando hablamos del aprendizaje esencial, lo que tenemos a la vista son los desempeños que plantea el currículo nacional con algunas adaptaciones que conversan con el modelo pedagógico y con el modelo de formación adventista. Entonces, en la primera parte está un código ahí registrado CP6EO1,
aparece el desempeño y nos damos cuenta que al finalizar la redacción en color rojo dice CN 2017, ahí está citado Currículo Nacional 2017 y además está la relación con la propuesta adventista y el trabajo de los libros que ustedes desarrollen. Ahora, debajo aparece con una viñeta una descripción más específica de lo que tenemos en la parte superior. A esto le vamos a llamar el aprendizaje esencial priorizado. Si comparamos, nos damos cuenta, a partir de este ejemplo, voy a utilizarlo en este caso, que el desempeño dice, recupera información explícita de textos orales que escucha, seleccionando datos específicos. Eso dice el desempeño. Lo que me dice el aprendizaje esencial es, recupera información explícita de los textos orales, planificados y no planificados. Entonces, nos damos cuenta que se ha hecho un esfuerzo de especificación que se valora, ¿correcto? Ahora, no todos, yo me voy a permitir llamarles desempeños para diferenciarlos de los que tienen viñeta, no todos los desempeños tienen esta especificación. Algunos aparecen de manera puntual sin una propuesta adicional específica. Eso no es un problema porque finalmente lo que nos están diciendo aquí es lo que nuestros estudiantes tienen que lograr. Y aquí viene el primer tip. Más allá de preocuparnos de las formas, miren que voy a hablar de esto muchas veces, yo me tengo que preocupar de que mi profesor lea y comprenda y desarrolle y evalúe todo lo que está escrito aquí. Porque el aprendizaje esencial está tomando el contenido, porque sin el contenido no se puede desarrollar, pero es el aprendizaje esencial el que me está describiendo lo que mi estudiante tiene que lograr. Por lo tanto, cuando desarrollo y cuando reviso la unidad y sobre todo cuando reviso la sesión, yo tengo que darme cuenta que lo que el profesor está planteando realmente está siendo atendido. En la unidad, mi énfasis va a ser el tiempo. Les voy a indicar después por qué. Pero aquí es donde radica la clave del buen trabajo del docente y del trabajo del que revisa el trabajo del docente. Que todos estos aprendizajes esenciales sean atendidos de manera suficiente. Bien, habiendo dicho esto, vamos a cerrar este documento y nos vamos al formato de la unidad didáctica o unidad de aprendizaje. ¿Unidad didáctica y unidad de aprendizaje son lo mismo? No. Las unidades didácticas son de diversos tipos. La unidad de aprendizaje, que es la que solemos utilizar, los proyectos es otro tipo de unidad didáctica, los módulos que han quedado desestimados en el tiempo es otro tipo de unidad didáctica. Esta es una unidad de aprendizaje y la tenemos a la vista. Voy a ir avanzando rápidamente en los aspectos más formales para después dedicarme a lo esencial. He colocado en azul algunas observaciones en los datos informativos. Entiendo que este es un formato y me atrevo a dar algunas sugerencias si es que tienen los espacios para considerarlas. En primer lugar, el nombre del director académico o coordinador no resulta del todo relevante. Si quieren considerarlo, lo pueden poner. Lo que no debe faltar, en mi opinión, es el número de horas. Y el número de horas le he colocado un asterisco. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dice el papel. Yo tengo, voy a suponer, 6 horas a la semana para matemática. Y si yo tengo en el bimestre, digamos, 9 semanas, entonces yo saco un cálculo de cuántas horas tengo. Ya, eso está muy bien. Pero lo que a mí me interesa saber es cuántas horas efectivas voy a tener. Cuando vayamos al final, al tema de cronograma, vamos a darnos cuenta por qué es importante que el profesor sí sepa y tenga claridad cuando planifica de cuántas horas específicas va a tener. Les voy a indicar cómo tener ese dato que yo considero muy importante. Y lo otro es el número de estudiantes. Si usted es un coordinador o director que sabe de memoria cuántos alumnos hay en cada sección, el colegio es pequeño o usted tiene mucho tiempo ahí, no es muy relevante. Pero si usted se está aproximando a este trabajo, el número de estudiantes es importante porque va a depender de la cantidad, también el saber cuánto el profesor va a poder trabajar, cuánto va a poder profundizar, qué tipo de actividades puede plantear y qué tipo de actividades no les van a ser tan sencillas plantear. Entonces es un dato que sugiero se considere.
Luego aparece el título de la unidad, que hemos hablado hasta cansancio de esto en la sesión anterior, y otra sugerencia que alcanzo. Según el formato oficial, la situación significativa aparece al final, después de los propósitos de aprendizaje. Es mi sugerencia de que la situación significativa aparezca antes de los propósitos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el que revisa todo lo que tiene que revisar, incluidos los aprendizajes esenciales, que hemos dicho que son lo más importante, tiene que hacer esa revisión a partir de la situación significativa. Recordemos, el título tiene que tener coherencia con la situación y esto tiene que conversar con el producto, pero nada de esto sirve si es que no hay una relación y una atención, en este caso con los aprendizajes esenciales. Entonces, si se puede tomar la sugerencia, bienvenida. Después de la situación significativa vienen los propósitos de aprendizaje y es aquí donde vamos a detenernos por un buen momento para poder desarrollar algunas ideas y algunos tips, si queremos llamarle así. El cuadro es amplio, hay muchos de esos aspectos que simplemente tenemos que tomarlos del programa curricular y pegarlos allí, o en este caso del plan anual y pegarlos allí. Vamos a ver cuáles son. Área, en este caso, si es un profesor de primaria, va a trabajar varias áreas. Las competencias, aquí las competencias se toman del plan anual en función a lo que explicamos en la sesión anterior. Hay áreas que tienen que tener todas las competencias, hay áreas que no tienen que tener todas las competencias en cada unidad. Aquí es donde se aplica lo que conversamos en la sesión anterior. Después de las competencias tengo las capacidades, que son las que aparecen en el programa y también aparecen en el programa anual. Lo único que tenemos que hacer es que si el programa anual ya ha sido revisado concienzudamente, yo solamente hago una verificación de que lo que está en el plan anual aterrice en la unidad en cuanto a competencias y a capacidades. Hasta aquí solamente he tomado, he copiado y he pegado. Ahora viene lo bueno. Vamos con el aprendizaje esencial. Allí está indicado en rojo y dice seleccionar del modelo educativo adventista el aprendizaje esencial relacionado con la situación significativa. Claro que sí. Entonces, como yo ya leí la situación significativa, yo ya sé qué producto van a trabajar, ahora yo empiezo, el profesor ha seleccionado, yo ahora estoy pensando en directores y coordinadores, el profesor ha jalado, ha tomado los aprendizajes esenciales y los ha ido pegando en este cuadro. Cada vez que yo reviso ese aprendizaje esencial, yo voy mirando y voy diciendo, claro, esto, claro, tiene que ver con el producto. En este caso, si es que el producto va a ser una exposición, obviamente va a tener que aparecer en el aprendizaje esencial la posibilidad que el estudiante exponga. ¿Correcto? Si es que la unidad significativa, la situación significativa me está hablando acerca de, como voy a poner el ejemplo, estructura de la tierra, yo tendré que ver en personal social que la competencia, capacidad y aprendizaje esencial aborde esa temática. Entonces, es aquí donde el coordinador o el monitor, en todo caso, quien haga las veces de revisión, las veces de constatación del documento, va a tener que detenerse y mirar, ¿están todos los aprendizajes que tienen que estar? Si es que estamos hablando de lectura, tienen que estar todos los aprendizajes que van a permitir que la lectura realmente sea desarrollada de manera suficiente. Si es matemática, tienen que estar todos los aprendizajes esenciales que desarrollan todas las capacidades en ese tema. Si es que estamos hablando de personal social, tendrán que estar los aprendizajes esenciales que abordan la temática que la situación me está planteando. Y lo mismo si en ciencias, si es educación física, ¿están todos los aprendizajes que tienen que estar? Ahora aquí me permito hacer un paréntesis y un corte comercial, porque en la experiencia nos fuimos dando cuenta de que quien hacía las veces de revisión desgastaba mucho tiempo al querer cotejar la unidad versus el programa curricular y saltándose el plan anual porque el plan anual no tenía los aprendizajes esenciales. A partir de este año
hicimos un cambio drástico e incluimos en el plan anual incluso los aprendizajes esenciales. Y claro, el plan anual nos salió así de gordo, pero esa revisión pesada, densa, yo veía a los coordinadores cotejando cuántas veces apareció en el año, si están lo suficientes, si están completos, si no han tenido variación, porque algunos profesores son un poco traviesos y se les escapa en lugar de un evalúa, colocan un describe, no sé si les pasa a ustedes, a nosotros nos pasa. Entonces, ese cotejo se empezó a realizar en el mes de febrero. ¿Qué logramos? Que a lo largo del año la revisión sea mucho más rápida, porque solamente había que revisar del plan a la unidad y ya estaba todo seleccionado. Tómelo como sugerencia, si es que lo consideran así, y si no, este trabajo se tiene que hacer en cada unidad. Elegir los desempeños o aprendizajes esenciales en este caso y después cotejar que estén lo suficientes, que estén completos, que no se haya obviado ningún aspecto a lo largo del año. La columna, el número 1, que está señalando aprendizaje esencial, tiene al costado el aprendizaje esencial precisado, que es el que aparece en el programa que les mostré hace un momento con una viñeta. Y no es otra cosa que el mismo desempeño, porque finalmente es un desempeño con alguna especificación. Ahora, en algunos casos es una recomendación también, si usted desea tome nota y puede aplicarla, nos damos cuenta que los desempeños o aprendizajes esenciales nos van a describir una serie de procesos y no todos se van a trabajar en la unidad. Por ejemplo, yo puedo hablar de que al analizar un texto, los niños tienen que reconocer diferentes tipos de relaciones lógicas. Secuencia, causa-efecto, comparación para identificar semejanzas y diferencias, problema-solución y argumentación. Es evidente que en una sola unidad yo no voy a poder trabajar esas 5 formas de relaciones lógicas. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Coloquemos el aprendizaje completo y tachemos lo que no vamos a trabajar o en su defecto sombreemos o resaltemos lo que sí vamos a trabajar. ¿Por qué esta recomendación? Porque cuando el profesor empieza a cortar el aprendizaje y dice esto no, esto sí, esto lo corto, esto lo pego, se desfigura, se cambia el sentido de lo que el desempeño nos está planteando. Igual es una sugerencia, ustedes tienen la última palabra. Luego, al costado del aprendizaje esencial tenemos el contenido. ¿Qué es lo que dice el contenido? Lo que el programa nos está pidiendo, nos está demandando. Si nosotros podemos tener una lectura, miren lo que el contenido nos muestra y que conversa con los aprendizajes. En este caso, la competencia se comunica oralmente en lengua materna y hemos elegido las capacidades que corresponden. Obtiene información, infiere información y reflexiona. De estas 3 capacidades hemos copiado los aprendizajes que les corresponden a cada capacidad, eso está copiado. Recupera información, tiene que ver con la comprensión literal. Más abajo aparece la inferencia como el nivel inferencial y finalmente el análisis crítico que tiene que ver con el nivel crítico de la comprensión oral. Y como contenido consideramos el texto oral planificado, es decir, uno que ya se presenta de manera organizada. En este caso, ¿qué texto oral planificado? 2 puntos, el discurso. Tengo que decir qué texto voy a trabajar. ¿Qué habilidades cognitivas vamos a trabajar? Tenemos que seleccionar, en este caso, identificar y clasificar. Los estudiantes tienen que identificar información y tienen que clasificar información. ¿Qué otro contenido vamos a trabajar? Significado de ciertas palabras. Vamos avanzando. Si me ayudan, por favor, desde el control. Avanzamos un poco más, gracias. Respecto a la habilidad o a la capacidad de análisis inferencial, allí están los aprendizajes esenciales, explique el tema, explique el propósito comunicativo, distingue lo relevante de lo complementario, clasifica y sintetiza información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el contenido? La información explícita y la información implícita en el texto. Eso es lo que el profesor va a trabajar. ¿Ok? Entonces, la tarea de selección
tiene que guardar coherencia con la tarea de selección de contenido, me refiero, tiene que guardar coherencia con la tarea de selección de los desempeños que hemos tomado para la unidad. Tiene que haber una conversación entre los desempeños y el contenido. Hasta aquí estamos seleccionando. ¿Dónde viene el desafío? En las dos últimas columnas. La evidencia de aprendizaje, los instrumentos de evaluación y los criterios de evaluación. Y aquí es donde yo considero que sí vale la pena tomar algunas notas. Porque entonces yo tengo tres términos diferentes. Me están hablando de evidencia de aprendizaje, es decir, algo que me tiene que demostrar que mi alumno está aprendiendo. Segundo término distinto, instrumento de evaluación. No es lo mismo. Y tercer aspecto diferente, criterio de evaluación. Criterio de evaluación, instrumento de evaluación. A ver, vamos por lo que conocemos más y conocemos mejor, que son los instrumentos de evaluación. ¿Qué es un instrumento? Es un documento que me permite registrar información que después me va a servir a mí para emitir un juicio de valor, definir si mi alumno sabe, cuánto sabe, qué le falta aprender y poderle dar yo una recomendación y un feedback importante, ¿no? Relevante. Generalmente, los instrumentos de evaluación que nosotros trabajamos son prueba escrita. Ahora, algunos le llaman prueba, otros le llaman examen, al final es lo mismo. Otro instrumento que solemos utilizar es la lista de cotejo, la escala de estimación, la rúbrica, y puede estar yéndose alguno otro. Recomendación, por favor, por lo menos a nivel de la institución, decidan qué instrumentos van a utilizar y pónganles un solo nombre, porque suele pasar que en el primer grado la maestra le llama prueba escrita y en el tercero le llaman examen y en la cuarta le llaman práctica calificada y en el sexto le llaman de otra forma y nos estamos refiriendo al mismo instrumento. Hagamos el esfuerzo porque nuestros profesores conozcan cuáles son los instrumentos que el colegio utiliza, cuáles son las diferencias entre esos instrumentos. Aquí se ve muy simple, pero sabemos que hay una parafernalia de términos que muchas veces lo único que logran es confundir. Entonces, decidamos, conversemos con los profesores, bauticemos como debe de ser a cada instrumento con el nombre que le corresponde y vamos a utilizarlo así. En la experiencia que tenemos, les hemos dicho a los profesores, en mi colegio trabajamos 5 instrumentos, 5 y solo 5. Y cuando algún profesor va a utilizar un instrumento distinto, porque cada uno tiene ciertas características y saben en qué caso los pueden utilizar, cuando vamos a utilizar alguno más, hay un profesor que dice, mira, ninguno de estos 5 me encaja en lo que yo necesito. Ok, proponga usted un instrumento diferente. Por ejemplo, práctica calificada. Yo voy a usar una práctica calificada. Bien, profesor, pero ¿en qué se diferencia la práctica calificada de la prueba escrita? Lo que pasa es que, y nos explica las razones, buscamos información, y si tiene sustento, tiene sentido y no nos va a marear, la práctica calificada ingresa a esa lista y todos los profesores saben que hay un nuevo instrumento que pueden utilizar. Esto nos va a ahorrar un montón de dolores de cabeza cuando queremos saber cómo están siendo evaluados nuestros estudiantes. Hasta aquí estamos claros, ¿sí? Siguiente aspecto. Entonces, si los instrumentos están aquí, ¿yo qué coloco aquí? ¿Qué es la evidencia? Como dice allí en letras rojas, si mi vista me ayuda, dice a través de qué producto es que mi estudiante va a demostrarme que ha aprendido. Entonces, cuando hablo de evidencia, hablo de producto. Interesante, porque este producto me hace pensar en la situación significativa, ¿correcto? Hemos hablado mucho del producto y hemos dicho que el producto es un producto cuando el elaborarlo implica movilizar los desempeños.
Por lo tanto, un producto pudiera ser un ensayo, pudiera ser una exposición, un producto pudiera ser una reseña, podría ser un festival, etcétera, etcétera, etcétera. Este producto que le voy a pedir a mis estudiantes va a ser evaluado con un instrumento. Por ejemplo, yo puedo utilizar la rúbrica para evaluar el ensayo. Yo puedo utilizar una escala de estimación para evaluar una exposición. Yo puedo utilizar también una rúbrica para evaluar una reseña. El profesor decide qué instrumento va a utilizar para evaluar ese producto. Lo que no va a suceder, no sé si es que el plumón me va a ayudar con esto, lo que no va a suceder es que yo evalúe un producto con la prueba escrita. Porque todos sabemos aquí que una prueba escrita no evalúa un producto, evalúa conocimientos. Una prueba escrita está organizada en un cierto número de ítems que responde a ciertos criterios, que ahora vamos a ver el tema de los criterios, pero viene a ser básicamente el único instrumento que no conversa con productos. Entonces, si yo voy a evaluar con una prueba escrita, yo no pongo evidencia, porque la prueba escrita no me va a evaluar el producto, ¿correcto? Yo coloco una evidencia y un instrumento cuando el instrumento mira el producto, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Y entonces ahora vamos a los criterios. Este aspecto es sumamente importante porque todo lo que hemos hecho hasta aquí, todo lo que hemos hablado y todo lo que usted va a revisar no sirve si estos criterios no están claros. Porque finalmente el criterio me va a decir qué aprendió mi alumno. Si yo no tengo los criterios claros, corro el grave riesgo de que mi alumno tenga una nota que no refleje su verdadero aprendizaje. Y para definir los criterios yo necesito un referente. Si yo quiero saber, por ejemplo, si es que este estudio de grabación es confortable, yo tengo que tener ciertos criterios. Los asientos que tiene, la dimensión que tiene, la temperatura que tiene. Y entonces diré, si la temperatura oscila entre tantos y tantos grados, sí es confortable. Y el número de asientos, claro, si el número de asientos corresponde al número de personas que vienen, es confortable, ¿correcto? Si es que la dimensión que tiene esta sala corresponde al aforo, al número de personas que pueden estar, es confortable. Entonces, yo evalúo cualquier situación a partir de ciertos criterios. ¿De dónde salen estos criterios? ¿Usted ya lo sabe? Muy bien. Yo lo resalto solamente de los desempeños. Yo no me invento criterios. Y usted me dice, pero los desempeños, bueno, en el caso del modelo adventista, de los aprendizajes esenciales. Yo tengo que mirar el aprendizaje esencial y a partir de la lectura del aprendizaje esencial empiezo a establecer mi lista de criterios que son los que voy a evaluar. Porque si yo evalúo otra cosa, si yo aquí voy a evaluar buena actitud, que entregue a tiempo el trabajo, que el trabajo esté con una linda letra, que haya participado y dejo de lado lo que me está describiendo el aprendizaje esencial, ¿en qué momento evalúo el aprendizaje esencial? Se va a perder. Y mis estudiantes van a saber que ellos van a tener buena nota porque entregan a tiempo, porque tienen bonita letra, porque participan, pero no porque han aprendido lo que tenían que haber aprendido. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Si vamos avanzando en el documento, por favor. Si me ayudan, gracias. Allí. Bien. No, avanzamos un poco más. El tiempo siempre está corriendo más que nosotros. Perfecto, ahí está bien. Mire, aquí tenemos en la columna de aprendizaje esencial uno de los desempeños que dice expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar información o mantener
el hilo temático. Establece relaciones lógicas entre ellas, y ahí nos describe qué relaciones lógicas, etcétera, etcétera, etcétera. Miren cómo camino desde allí hasta los instrumentos de evaluación, hasta los criterios. El instrumento está más arriba, en este caso es una rúbrica. ¿Por qué? Porque mi estudiante va a presentar una exposición y a partir de esa exposición que yo voy a evaluar con una rúbrica, yo voy a mirar en esa rúbrica todos los desempeños relacionados a la exposición, a la expresión oral. Y miren la lista de criterios que sale. Coherencia. ¿De dónde saqué coherencia? Del desempeño. Cohesión, es decir, el discurso está hilado, tiene sentido, lo saqué del desempeño. Uso de referentes, allí en el desempeño dice que tiene que usar referentes y conectores. Uso de conectores. Uso de vocabulario temático, también me lo plantea el desempeño. Y así, entonces, la lista de criterios en ciencias, en personal social, en ciencias sociales, en formación ciudadana, en educación física, en arte y cultura, en religión, en todas las áreas tiene que atender lo que los desempeños nos están pidiendo. Ahora, hay algunos casos en que los desempeños solitos nos llevan y nos piden usar una rúbrica. Este es el caso. Son varios criterios que yo tengo que mirar en un solo producto. Una sola exposición me ayuda a mirar muchos aspectos. Hay algunos casos, como suele pasar, por ejemplo, con matemática, yo no voy a tener un producto, en algunos casos sí, pero en algunos casos no. Entonces, no tengo producto, miro la prueba escrita y lo que hay que mirar es que la prueba presente ítems que sí atiendan lo que el desempeño me está pidiendo. En algunos casos, por ejemplo, personal social en primaria, hay algunas competencias que no necesitan una rúbrica ni un producto. Digamos, maneja conflictos. Se presentan situaciones en el salón y las aprende a manejar. Probablemente lo que más me sirva sea una lista de cotejo o una escala de estimación. Entonces, va a ser el desempeño el que va a determinar qué instrumento voy a utilizar, si voy a utilizar o no un producto, y definitivamente a partir del desempeño voy a decidir qué criterios son los que vamos a proponer para nuestros estudiantes. Ahora, dicho esto, avanzamos por favor hasta el final de este cuadro. Un detalle importante que está resaltado allí, los aprendizajes de alguna manera priorizados, que están especificados, son básicamente los mismos, solo que tienen la especificación de, como está resaltado ahí, para caracterizar personas. En este caso me habla de una descripción. Entonces será a partir de ese contenido, de lo que dice el desempeño, que yo voy a pedir el tipo de texto que necesito para trabajar ese desempeño. Sí, esa es la diferencia. Y alguien me puede decir, Miss, pero ¿qué pasa si entre los criterios que me plantea el desempeño no hay, por ejemplo, que tenga una letra legible? ¿Qué hago? Puedo agregar la letra legible, pero esto va a ser complementario. Esto es un detalle más dentro de todo lo esencial. Primero lo esencial y después lo particular, ¿no? Lo periférico, ¿correcto? Seguimos avanzando. Mientras avanza el cuadro, sigue avanzando hasta el final de ese cuadro, por favor. Hasta el final, más. El cuadro es bastante amplio. Más. Ustedes van a tener este cuadro que les va a servir de ejemplo. Allí. Hay ejes transversales, hay actitudes. Cuando usted quiere evaluar responsabilidad, cumplimiento, participación, allí es donde lo tiene que poner y no en estos criterios. Allí en actitudes donde tienen que entrar. Sí, esto se toma del plan anual, aquí no hay mucho que hacer. Seguimos avanzando, por favor. Avanzamos un poco más con el documento, si me ayudan desde el control. Y vamos a entrar al cronograma. Es muy puntual lo que tengo que decirles. Miren, esta es la secuencia de sesiones que nos plantea el formato de la unidad didáctica. Este es el caso de un profesor de primaria que tiene varias áreas, ¿no?, a su cargo. Por allí veo algunas áreas de secundaria, pero en este caso entiendo que si soy profesor de secundaria atiendo una o dos, no más, quizás tres, no lo sé, pero no más. El profesor de primaria es el que suele tener un tema más extenso. Cada columna está abordando un área, comunicación, matemáticas, CTA, etc. Y en cada columna hay que hacer lo que les voy a indicar
Ahora, yo he tomado la columna, la primera, que es el área de comunicación, lo que está resaltado todo en verde, y le he hecho un zoom para mostrarles un ejemplo de lo que hay que colocar allí. Si bajamos un poco, ese zoom, esa lupa, no la vamos a tener en el formato oficial, yo lo estoy haciendo. Avanzamos, por favor. Yo lo estoy haciendo para que lo tengamos más fácil en la vista, ¿no? Esto es, ya. ¿Qué es lo que hay que poner en ese cuadrito de secuencia de sesiones? Primero hay que poner la fecha de la sesión. Sesión 1, fecha 4. Sesión 2, fecha 5. Sesión 3, fecha 7. Yo no coloco allí semana del 1 al 8, porque esto es una invitación a no ajustarme a la planificación y dejar de hacer lo que tengo que hacer, o tener que correr desesperadamente sin atender los procesos que tengo que asegurar. Entonces, una recomendación guión obligación, exíjale a los maestros que coloquen fechas, no semanas, días. Una vez que he colocado la fecha de cada sesión, coloco el título de la sesión. El Ministerio de Educación nos exige mucha información aquí, para mi gusto. Yo creo que es suficiente con colocar un buen título que me diga qué va a trabajar el profesor. En 2 líneas. Por ejemplo, analizamos un discurso oral. ¿Qué discurso, maestra? Palabras de Gladys Tejeda en su homenaje por haber obtenido una medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019. Yo ya sé qué texto voy a trabajar. Yo no puedo colocar ahí, analizan un texto, porque eso significa que lo ha completado muy rápido y que probablemente no sepa qué texto va a trabajar, que tenga que elegirlo con la premura del tiempo y que esa premura no le permita trabajar una buena sesión. Entonces sí es de exigir que los textos, los recursos estén previstos, sobre todo si se trata de análisis. Sesión 2. Encontramos sinónimos para comprender mejor algunas palabras. ¿Qué va a trabajar? Sinónimos. Sesión 3. Planificamos el texto expositivo. ¿De qué va a tratar el texto? De la estructura de la Tierra. ¿Cómo es la Tierra por dentro? Miren, ahí me doy cuenta claramente qué competencia está trabajando el maestro. Sesión 4. Suspensión de clases por actividad misionera. Esa es otra recomendación. No obviemos la clase que no se tiene. Anotemos por qué no se tuvo. Porque al final el profesor va a sumar y va a saber, yo suponía que iba a tener 40 horas en todo el mes, pero no son 40, resulta que son 30. Y entonces me doy cuenta que en 30 horas yo no voy a poder trabajar todo esto que se supone iba a trabajar en el plan anual. Entonces, tanto el coordinador o el director, junto con el profesor, tomarán decisiones y dirán, claro, apretamos y hacemos que nuestros estudiantes corran como locos con tal de cumplir el plan anual, o tomamos una decisión más reflexionada, nos damos cuenta que no son 40 horas, son 30, y entonces quitamos algunos contenidos, pero seguimos trabajando estas habilidades que son relevantes. Esa reflexión es a la que tenemos que llegar en la planificación. Se trata de fondo, no de forma. Entonces, cuando somos conscientes de cuánto tiempo nos lleva el hacer un buen trabajo, nos vamos a ver en la necesidad de reducir contenido y reducir contenido para poder atender mejor los desempeños, ¿correcto? Sesión número 5. Buscamos información sobre la estructura de la Tierra y analizamos textos descriptivos. Entonces, si subimos un poco, retrocedemos un poco a la sesión 1, por favor. Yo he colocado, además del título, 2 cosas opcionales. La primera es indicar qué competencia voy a trabajar. Y les sugiero no poner toda la competencia, que hay competencias que son muy extensas. Una palabra clave que me diga, ya, ahí va a trabajar oralidad, o va a trabajar lectura, o va a trabajar escritura. Suficiente, si ustedes lo requieren así. A mí me sirve mucho, porque me doy cuenta si todas las competencias están siendo trabajadas cuando tienen que ser trabajadas. Y lo otro que es importante es la duración de la sesión, porque una cosa es tener 2 horas y otra cosa es tener 1. Entonces, cuando yo veo cuánto va a durar la sesión, relaciono la duración de la sesión con el título y le digo, profesor, este tema es muy pequeñito, no necesita 2 horas para esto. O le digo, profesor, este tema es muy amplio, no lo va a poder trabajar en una sola hora. Entonces, nuevamente, la planificación me está sirviendo para reflexionar y garantizar un aprendizaje de calidad.
Voy a dejar el tema aquí. Espero que estas recomendaciones puedan servirles. La intención es que los profesores puedan ver que la unidad didáctica se convierte en un instrumento de decisiones de dos cosas. ¿Qué aprendizajes voy a priorizar a partir de los desempeños o aprendizajes esenciales? Y dos, el tiempo, que aparece acá en el cronograma. La atención del tiempo es clave, porque si yo no tengo tiempo suficiente, no voy a trabajar a profundidad. Si yo corro, no aseguro aprendizaje. Y si hay temas que a mí me gustan más, yo puedo utilizar mucho tiempo para esos temas y descuidar otros. Así que mucha atención con el cronograma y con la secuencia de sesiones. Queridos maestros, esto es todo por hoy. Espero que tengamos información que nos resulte relevante. Vamos a despedirnos con una oración. Amado Señor, una vez más nos queda el gusto de darte gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por cada una de tus bendiciones. Ayúdanos, Padre, a tener una semana buena, una semana contigo, Señor, una semana en la que podamos disfrutar de ti, de tu presencia y de todo lo que has puesto a nuestro alrededor. Gracias, Papito lindo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos.